Hola a todos, soy Natalia Moreno y les doy la bienvenida a un nuevo episodio en La Voz de Consultor Salud. Hoy vamos a hablar de un tema crítico que está afectando al país. Se trata del desabastecimiento de medicamentos post-trasplante, una situación que está poniendo en riesgo la vida de miles de pacientes que dependen de estos tratamientos de alto costo. Ojo al dato, se estima que entre el 50% y el 70% de los pacientes trasplantados han experimentado retrasos en la entrega de inmunosupresores, aumentando así significativamente el riesgo de rechazo del órgano, infecciones severas y complicaciones médicas totalmente irreversibles. Para analizar esta crisis, su impacto en los pacientes y también las posibles soluciones, hoy nos acompaña el doctor Sergio Salcedo Herrera, presidente de Colombiana de Trasplantes, una organización que ha liderado la distribución y gestión de medicamentos esenciales para la población trasplantada en el país. El doctor Salcedo es médico y especialista en medicina interna, egresado de la Universidad del Rosario, superespecialista en nefrología de la Universidad Javeriana. Es miembro de la Asociación Colombiana de Nefrología e Hipertensión Arterial, la Asociación Colombiana de Trasplantes de Órganos, entre otras asociaciones. Doctor Salcedo, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Gracias, Natalia, por la presentación y por la invitación a esta entrevista. Bueno, doctor, para contextualizar un poco a nuestra audiencia, cuéntenos cuántos pacientes trasplantados hay actualmente en Colombia, cuál es su distribución entre los distintos tipos y también a partir de esta cifra, cuéntenos qué está pasando con la entrega de medicamentos post-trasplante y han sido los principales factores que han desencadenado esta crisis en Colombia. En Colombia, digamos, de acuerdo a la cuenta de alto costo, en el último informe que tenemos disponible, que es el de el año 2023, había, para el caso de trasplante renal, que es el que informa la cuenta de alto costo, 8.300 pacientes trasplantados. Debe haber ahora, digamos, con el crecimiento de los trasplantados a la fecha, algo más de 9.000 pacientes en control post-trasplante renal. De los otros datos, no tengo una información clara, pero digamos, eh, más del 70% de los pacientes en Colombia trasplantados son trasplantados de riñón. El año pasado, digamos, para que usted tenga una idea, en el 2024, Colombia hizo en total 1.357 trasplantes, de esos 894 fueron renales, 294 fueron de hígado y 96 de corazón, esos digamos como los órganos principales. En cuanto al tema, pues sí hay una preocupación muy grande, es decir, como usted bien lo señaló, hay una disminución o un deterioro, digamos, en la entrega de esos medicamentos en muchas instituciones, y eso es una situación derivada, creo yo, de todo la afectación que han tenido los recursos de salud en el sistema. Es decir, como usted sabe, la insuficiencia en la UPC ha llevado a que los flujos de recursos del ministerio a las EPS pues no sean adecuados, y ahí empieza una cadena siniestra donde las EPS no le pagan oportunamente a nosotros que somos una IPS. Nosotros no somos un distribuidor de medicamentos, nosotros atendemos pacientes trasplantados, hacemos trasplantes, los valoramos antes de su trasplante, digamos, estamos encargados de todo el ciclo de trasplante desde el principio hasta el final, y esa falta de pago pues ha llevado a muchos prestadores a tener dificultades y a que los pacientes pues tengan ese gran riesgo como usted también lo señala. Doctor, como para orientarnos y enfocarnos un poco más en la conversación, el rechazo del órgano trasplantado es una de las principales complicaciones asociadas a la falta de acceso a inmunosupresores. Desde su perspectiva, háblenos de las evidencias clínicas que se ha podido documentar respecto al deterioro de la salud de los pacientes afectados y también qué alertas epidemiológicas deberían considerarse ante esta problemática, que eso es muy importante. Es absolutamente claro que si un paciente trasplantado no recibe en forma oportuna sus medicamentos, eso aumenta el riesgo de tener un rechazo agudo, que es una complicación desafortunada, más aún porque usted sabe que cuando uno hace un trasplante, pues el paciente sale de una condición crónica y pasa a una situación donde su calidad de vida es mucho mejor y pues además vive más. Es decir, la mortalidad de un paciente trasplantado es mucho menor con relación a las patologías previas al trasplante en todos los casos, pero digamos en riñón, que es lo que nosotros, en donde más experiencia en el país y la que más tenemos nosotros, pues ahí la diferencia es sustancial. Para que usted tenga una idea, digamos, un paciente trasplantado estable tiene una mortalidad menor al 1% por año, mientras que un paciente en diálisis, esa mortalidad puede llegar al 15% por año. Entonces la diferencia es muy grande. Ahora, nosotros por fortuna, o nuestros pacientes por fortuna, digamos, hay muchos pacientes que no reciben el medicamento de forma oportuna, pero ninguno de esos es
paciente de colombiana, porque nosotros hemos logrado mantener el servicio y hemos podido seguirles dando la terapia integral que ellos requieren, pero pues nosotros somos una excepción dentro de una situación bien compleja. Doctor, en cuanto a la evaluación de este daño generado de esta crisis, el seguimiento de pacientes post-trasplantados es clave para evaluar como tal el impacto de la falta de medicamentos. Actualmente, en este año, tienen casos de pérdida de órgano de personas trasplantadas o mortalidad atribuible a la interrupción del tratamiento y también cuál ha sido la respuesta de las entidades responsables ante estos hallazgos. Como le decía, nosotros en los pacientes que trasplantamos hemos felizmente podido mantener los tratamientos, pero sí recibimos pacientes trasplantados por otras entidades o que están en control de otras entidades que nos ruegan que les ayudemos con esas terapias y hemos tenido evidencia de casos que llegan con rechazos y con complicaciones y que nos, digamos, casi que imploran que les solucionemos el tema, lo cual es difícil porque pues, son entidades que en general no tienen relación con nosotros desde el punto de vista contractual. Eso es una, digamos, diría yo que es una emergencia casi que humanitaria, es una cosa catastrófica. Es decir, el país ha hecho un esfuerzo muy grande por trasplantar a esos pacientes. El trasplante es una terapia muy costo efectiva porque a pesar de que es costosa, a la larga resulta más económica que las terapias de diálisis, por ejemplo. Entonces, digamos, no solamente estamos cometiendo una torpeza desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de, como le digo yo, estamos siendo poco humanitarios, sino que además estamos siendo torpes en lo financiero. Doctor, Colombia ha enfrentado crisis similares en la disponibilidad de inmunosupresores a personas trasplantadas en los años anteriores. Cuéntenos un poco si de pronto se ha tenido esta experiencia y también qué aprendizajes han tenido para poder enfrentar esa situación. Pues vea, Natalia, yo llevo, o Colombiana de Trasplantes lleva mejor, para ser institucional, la respuesta, 22 años haciendo trasplantes, 22 años atendiendo pacientes. En esos 22 años nunca habíamos tenido una situación de este tamaño. Nunca había habido un Ministerio de Salud con este nivel de indolencia. Es decir, esa es una situación inédita en el país. La crisis generada desde el ministerio ha sido brutal. Y no solamente en la situación crítica que estamos viviendo digamos, por la foto, sino además la falta de interlocución y la indolencia. O sea, esa forma burlona como el ministro o el presidente responde ante los requerimientos cuando se le hace alusión a la UPC, esa misma forma es la que nos enfrentamos nosotros. Es decir, es un tema muy difícil de manejar. Entonces, yo sí creo que yo invitaría a que haya una reflexión nacional alrededor de esto y logremos reencauzar el rumbo y podernos sentar, porque es que si no se resuelve el tema, va a haber muchas, pues yo estoy hablando de una patología en especial, pero pues la situación es común a muchas otras situaciones o a todo el sector salud que está en una crisis terriblemente triste. Doctor, el desabastecimiento de medicamentos en el país depende gran parte de una articulación eficiente tanto entre las EPS, IPS, operadores logísticos y el Ministerio de Salud, como usted bien lo decía. Pero ¿cuáles son esos puntos críticos en la cadena de suministro que ha generado esta crisis y también qué correctivos deberían implementarse para evitar así esta repetición? Yo creo que, como le he señalado, el origen es financiero, pero entonces aquí eso tiene un matiz particular y es que al existir una falta de ese flujo, no solamente se dificulta el día a día, sino que somos menos atractivos como país. Eso hace que la inversión extranjera disminuya, eso hace que los laboratorios farmacéuticos, digamos, tengan menos interés en hacer negocios con el país y empieza uno a encontrar situaciones complejas. Es decir, el desabastecimiento es un poco porque ellos pues hacen su distribución en otros territorios y digamos le ponen más cuidado a otros territorios donde el flujo es más regular. Entonces, esto es grave, es decir, nosotros hemos con todo el sector, es decir, el sector salud, como usted lo señala, EPS, IPS, distribuidores, la industria farmacéutica en general, todos los sectores de la cadena de valor, hemos hecho un gran esfuerzo en una construcción que no ha sido fácil. Nosotros, Colombia ha sido ejemplo de una buena salud comparado con los otros países de Latinoamérica y muchos del mundo. Eso se está perdiendo y digamos estamos jugando con fuego. Y yo creo que no, digamos que es un mal momento para el sector. Esperemos que
esta pesadilla acabe pronto. Doctor, si bien el retraso en los pagos por parte de las EPS ha sido señalado como uno de los factores claves en la crisis del desabastecimiento, un trasplante de riñón puede costar entre 80 y 115 millones de pesos y la falta de acceso a medicamentos post-trasplante genera costos adicionales con complicaciones médicas como hospitalizaciones y tratamientos de urgencia. ¿En qué medida esta falta de liquidez ha afectado la operación de Colombiana de Trasplantes y qué mecanismos financieros pueden establecerse para evitar así estos retrasos que comprometen la salud de los pacientes? Pues usted lo ha dicho, es decir, nosotros estamos en la parte final de la cadena, es decir, las EPS que han sido tradicionalmente muy juiciosas en eso y han administrado bien los recursos, voy a poner un ejemplo, compensar, han tenido dificultades y nosotros nos hemos sentado con ellas para tratar de digamos, mitigar la crisis. No ha sido fácil porque, digamos, el flujo arranca en el ministerio. Entonces, nosotros, ¿qué hemos tratado de hacer? Hemos tratado de cuadrar, hacer ese enroque entre la EPS y el proveedor de medicamentos para que entre todos nos acomodemos un poco y tratemos de hacer viable esto. No ha sido fácil, Natalia. O sea, hemos tenido que hacer esfuerzos enormes. Hemos contado con la solidaridad hasta donde ellos han podido de las EPS, que creo que han sido las principales víctimas de esta situación. Desde el punto de vista financiero, porque en últimas, los muertos son los pacientes, los enfermos son los pacientes. Cuando uno está en lista de espera y espera un órgano, uno espera que una vez se haga el trasplante, el Estado sea responsable de mantener eso durante todo el tiempo que ese órgano esté. Es decir, resulta inaceptable que estemos perdiendo órganos por la ineptitud de un gobierno indolente frente a esto. Esto es gravísimo, Natalia. Claro, doctor, entiendo. En cuanto al marco normativo, esta crisis actual sugiere que estos mecanismos no han sido suficientes, como usted bien lo decía. Usted, como presidente de Colombiana de Trasplantes, ¿considera que una de las soluciones a esta problemática es ajustar la regulación actual para así fortalecer el cumplimiento de las EPS y que garantice la entrega oportuna de los tratamientos? Y también, ¿qué cambios normativos serían claves para fortalecer la protección de estos pacientes? Yo creo que lo que hay es que cumplir las leyes. Es decir, yo creo que el marco normativo actual, en mi opinión, es suficiente. Eh, es decir, nosotros creo que hoy lo que se requiere es poder operar y digamos, yo siempre creo que, o siempre he creído que lo que hay que hacer es premiar a las entidades que hacen bien la tarea, es decir, las EPS que hacen bien la tarea, las IPS que hacen bien la tarea, y pues censurar o eh, cerrar, si es posible, quienes no la hacen. Es decir, evidentemente en la historia de la salud en Colombia ha habido casos de corrupción, pues sancionenlos. Hay el acervo normativo suficiente para que eso ocurra. No necesitamos normas, lo que necesitamos es que las cumplan. Pero es que aquí estamos frente a una situación inédita y es que el primero en incumplir con lo señalado, el primero en desconocer a los técnicos que diseñan la OPC, el primero en no pagar los presupuestos máximos es el ministerio. O sea, este es un caso inédito, por lo menos en lo que yo llevo de vida profesional. Entonces, la respuesta es, creo que el marco normativo es suficiente, pero hay que cumplir la ley. Doctor, usted ahora nos hablaba de los esfuerzos que ha hecho Colombiana de Trasplantes para la entrega de medicamentos para estos pacientes. Si bien en 2024 ustedes lograron entregar tratamientos a 1.444 pacientes en 295 municipios, cuéntenos cómo son esas estrategias operativas claves que han implementado ustedes para evitar una crisis mayor y cómo han logrado mantener el suministro en estos municipios apartados del país. Hemos hecho maromas increíbles, Natalia. Usted no se imagina, este país es un país complicado. Hay zonas como el Cauca, ahora el Cacatatumbo, donde llegar es dificilísimo. Hemos hecho muchos esfuerzos, pero los vamos a seguir haciendo. Es decir, nosotros creemos en el país y creemos que el país va a salir de esta crisis. Que nosotros creemos que, ¿cómo hemos hecho? Pues hemos logrado alinear a todos los actores que funcionan en esa cadena, es decir, distribuidores de medicamentos, como dije antes, laboratorios que producen medicamentos. Nosotros tenemos la farmacia de trasplantes más grande del país y la usamos a fondo para proveer esos medicamentos. También hemos educado a los pacientes, es decir, a veces, desafortunadamente, por falta de X medicamento, nos toca actuar muy rápido y hacer cambios en la terapia. Es decir, eh, no hemos sido ajenos a eso y nos ha tocado porque es que eh, es mejor X medicamento que Y o que nada, ¿cierto? Es decir,
es mejor algún medicamento que ningún medicamento. Entonces, espero que esos aprendizajes que nos han hecho resilientes frente a esta situación hayan sido útiles. Ahora, yo sí quisiera hacer menos maromas y dedicarme más a la salud y hacer cosas innovadoras que estar apagando incendios, porque digamos, Colombiana ha estado siempre enfocada en hacer estudios de predicción, de innovación, usando inteligencia artificial para mejorar el futuro de nuestros pacientes. Y ahora estamos dedicados a otras cosas, estamos dedicados a apagar incendios como dije. Doctor, aquí me surge una pregunta muy importante y es en medio de esta crisis colombiana de trasplantes ha manifestado su disposición para articular esfuerzos sin duda con el Ministerio de Salud. Cuéntenos si se han logrado acuerdos que permitan mitigar esta situación en corto plazo y cuáles han sido los principales obstáculos en esta coordinación entre ustedes y también el Ministerio, si lo ha habido. No, no ha habido articulación con el ministerio, como le dije hace un rato, nosotros hemos tratado de pedirle al ministerio, pero no hemos sido escuchados. Realmente, en general, lo que se ve ahí es una situación donde prima la indolencia. ¿Sí? Incluso, digamos, nosotros hemos buscado canales nosotros nos llegan muchos pacientes, por ejemplo, de la nueva EPS, que digamos es la que está con más problemas y le hemos dicho, venga, si necesitan ayuda a la orden, podemos tratar de que aprovechen nuestra experiencia para que no se presenten esas fallas en el tratamiento, pero no, no ha sido posible. Entonces, no, la situación realmente ha sido compleja. Doctor, pero entonces, ¿cuál es ese llamado que usted como presidente de Colombiana de Trasplantes le hace al gobierno nacional y a los principales actores del sistema que han agravado esta crisis en el país? Muy sencillo, que, digamos, trabaje en definir una UPC rápido, que sea real, que no le tome el pelo a un sector que ha sido construido con mucho cuidado, que deje de pelear. O sea, este gobierno ya perdió la batalla de la reforma que radicó con fines políticos y con una ideología que es respetable pero ineficiente. Entonces yo diría, venga, siéntese con los actores. Todos los actores, todos, están de acuerdo en que la UPC es insuficiente y de que el ministerio no ha hecho esa tarea. Entonces, esa terquedad yo creo que debe finalizar y el ministerio debería sentarse y decir, recapacitar y mejorar los flujos. Con eso se mejora gran parte del tema. Ahora, eso sin renunciar a que la superintendencia haga las acciones del caso para quien no cumple la norma. O sea, nadie le ha dicho a la superintendencia que no investigue, que no sancione o que no esté encima de las prácticas no santas del sector si es que las hay. ¿Sí? Entonces, yo creo que le diría al ministerio simplemente que haga su trabajo y cumpla la ley. Y listo, y ahí salimos. Estamos dispuestos a sentarnos. Bueno, doctor, pues agradecemos su participación en La Voz de Consultor Salud. Recuerden, es el doctor Sergio Salcedo, presidente de Colombiana de Trasplantes. Gracias por su tiempo y por compartir esta información clave sobre esta problemática. Realmente esperamos que las entidades responsables sin duda tomen medidas inmediatas para solucionar esta crisis y así evitar afectaciones a los pacientes trasplantados. Mil gracias, Natalia. Este fue un episodio de La Voz de Consultor Salud, donde seguiremos informando sobre los temas más relevantes del sector salud. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales @consultorsalud y www.consultorsalud.com.